La palabra que les voy a compartir el día de hoy está en Génesis 1, Génesis 2:1, y entonces les voy a ir narrando lo que dice allí. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros al comienzo y en la palabra del Génesis, y lo que estábamos escuchando y lo que está narrado en la palabra de Dios, dice que Dios creó todo, ¿cierto? Y Dios creó todo de una manera en la que lo creó bueno en gran manera, ¿cierto? No solo creó una cosa y de pronto la creó mal, sino la creó bien, ¿cierto? Y acá vemos el centro de todo, y vamos a hablar acerca de una persona que es el más consentido del universo, ¿cierto? Todas las cosas fueron hechas para que esta persona viviera, y esta persona también fuera beneficiada de esas cosas que él había hecho. Algunas veces nosotros pensamos en nuestros padres, y en ciertos momentos de nuestras vidas pensamos y decimos: uy, no me ama mi papá, ¿cierto? No me quiere, de pronto no ha hecho muchas cosas por mí, pero no nos damos cuenta de esas cosas que ha hecho él antes por cada uno de nosotros. El más consentido del universo no se dio cuenta de todas las cosas que había hecho Dios por él. Y el más consentido del universo lo encontramos en Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos que el ser humano está formado por medio de unos sentidos, ¿cierto? El sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del olfato, ¿cierto? También tiene un dominio propio, y Dios se complace en que este consentido, el más consentido del universo, se le proporcione todo eso. Por eso llega y dice que hizo de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Entonces Adán, allá en su huerto, y ahorita lo vamos a ver, veía árboles deliciosos a la vista, ¿cierto? Se estaba deleitando en esos árboles, y ya comenzaba a deleitarse en un plan que tenía Dios para él. Era árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ¿cierto? Seguramente esos árboles eran buenos, de buen sabor, ¿cierto? Y nosotros también experimentamos los sabores de esos frutos de esos árboles, y de pronto encontramos que son buenos para comer y son de buen sabor. Entonces se estaba deleitando y le estaba dando lo mejor a ese consentido del universo, y era cosas buenas a la vista, también buenas para comer, y también le estaba permitiendo que ejerciera esa libre decisión, esa parte del alma en donde nosotros decidimos a quién seguir, y no somos como robots, ¿cierto? Programados para hacer ciertas funciones, sino que Dios quería poner a la disposición del hombre una persona que tuviera decisión. Por eso coloca también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, para ver si él tenía la libre decisión de seguirlo y de en realidad obedecer a Dios. Y salía del Edén un río para regar el huerto,
y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Entonces también llegó y dijo: no, mi niño consentido, Adán, tiene que tener algo para que se deleite también en las piedras preciosas que yo voy a colocar. Entonces voy a colocar oro para que se deleite este niño consentido, ¿cierto? Y este niño consentido no solo se le dio oro, sino que el oro que hay en la tierra es bueno, ¿sí? No solo colocó allí oro, sino el mejor oro, oro bueno. Y también llegó y dijo: bueno, de pronto mi niño consentido, Adán, se cansa de ver el oro, ¿cierto? Entonces coloquemos otras piedras preciosas para que él se deleite en esas piedras preciosas. Hay allí también bedelio y ónice. Entonces dijo: mi niño consentido, yo creo que pues se está deleitando, se va a deleitar en todas estas cosas. He colocado frutos, he colocado árboles que dan buen fruto. Está deleitándose en ese sentido del gusto, en ese sentido de la vista. Y mi niño consentido entonces va a estar allí. Dice: el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Una de las características de Dios también es ser justo. Entonces, en medio de su justicia y para que se deleitara este ser humano, este niño consentido, este Adán, entonces también le dispuso un huerto, ¿cierto? En donde estaban todas estas cosas, pero él tenía que labrarlo y guardarlo, ¿cierto? Acá también decimos: no, pero ahora lo puso a trabajar a este niño consentido. Pero resulta que los que hemos cultivado, o mis papás que han cultivado, mis abuelitos que cultivaban, nos damos cuenta que hay tierras que son muy fértiles, ¿cierto? Esas tierras que son muy fértiles, uno deposita una semilla, ¿cierto? Y da de forma muy rápida. Esta tierra cumplía con esas características. Entonces cumplía esas características de que ya se le había dado las semillas, ya lo podía labrar, ya la podría guardar, y era una tierra muy fértil. No era tierra que le tenían que echar fumigos, ¿cierto?, para que diera, sino que era tierra fértil, que todo lo que sembrara y lo que guardase allá se daría. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El niño consentido podía disponer de cualquier cosa del huerto, ¿cierto? Podía disponer de cualquier fruto que era agradable a su vista, que también era agradable a su paladar, y podía comer de él. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El niño consentido tenía de todo. Tenía piedras preciosas, tenía árboles, ¿cierto? Tenía frutos que eran agradables a su paladar. Pero de pronto dijo Jehová: este niño consentido tiene que tener algo más, ¿cierto? Yo no puedo dejarlo allá en el Edén sin que se deleite de todo. Y entonces comienza a Dios en sus mejores planes, comienza a decir: listo, mi niño consentido necesita algo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces acá ya resulta una primera cuestión, ¿cierto?
Dios estaba buscando agradar a Adán en todo momento. Lo creó con ciertas características físicas. Dios colocó sentimientos en él, colocó sentidos en él, colocó alma en él, y él quería deleitar de cierta manera a Adán y que se sintiera bien por las cosas que él había hecho, porque él estaba disponiendo todas las cosas para el agrado de Adán. Lo único que tenía que hacer Adán era no ejercer su libre decisión, obedecer totalmente a Dios y continuar con él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste se dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces ya vemos que nuestro niño consentido ya tiene de todo, ¿cierto? Se le dispuso comidita rica. Nuestro niño consentido tenía cosas agradables a la vista, y ya ahorita tenía una ayuda idónea. Y de pronto acá se ve lo primero, o el primer piropo del universo, ¿cierto? Llegó y dijo Adán: uy, por Dios, o sea, una piedra no me deleitaba tanto, ¿cierto? Esos árboles frutales pues sí eran bonitos, la forma y todo eso, pero no, esta sí, Dios se pasó conmigo, ¿cierto? El Padre se pasó conmigo. Y dice el primer piropo que encontramos en la Biblia, y dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cierto? Qué piropo tan bonito, ¿no? En nuestra época diríamos: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. De pronto diríamos: mamita, ¿sí? Y nosotros encontramos en eso algo, se deleitó tanto que Adán llegó y se sintió súper bien, porque dijo: uy, no, de verdad que mi papá me ama, me ha dado este huerto, me ha dado autoridad sobre el huerto, sobre todas las cosas que creó, ¿cierto? Y es un soberano y es un sabio, y me siento súper agradado con Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 3. Pero acá viene la parte complicada de la cuestión. Entonces en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la mujer dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vemos la primera relación de Dios con esas cosas que nos prohíbe hacer, ¿cierto? Entonces dice: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Algunas veces las personas toman la tentación de la siguiente forma: llegan y se creen inmunes y comienzan a jugar con la tentación, a tocar la tentación. La orden que le había dado Dios a Adán y a sí mismo a Eva era: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Nosotros en el Padre Nuestro encontramos que nosotros debemos alejarnos del mal, ¿cierto? En el Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Eso quiere decir que nosotros voluntariamente no debemos coquetear con la tentación, ¿cierto? No debemos entrar a jugar con la tentación, porque seguramente caeremos. Y algo que hemos escuchado hace mucho tiempo también en nuestra vida de cristiano es que los problemas se enfrentan y a la tentación se huye. Y esto era lo que tenía que hacer ellos en ese momento: huir de esa tentación, no tocar ni siquiera ese árbol que había dispuesto para que ejercieran su libre decisión, su libre albedrío. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal. Y acá encontramos que la tentación y lo que dispone el demonio está diciendo que Dios, involuntariamente acá no se dice explícitamente, pero sí está diciéndole a Eva que lo que le dijo Dios era mentira, ¿cierto? Que esa persona que hizo los cielos, la tierra, dispuso el Edén, las mejores cosas del Edén para ella, le estaba diciendo mentiras y que no moriría, ¿cierto? Que no se apartaría de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros también creemos con la parte del pecado, que nosotros nos podemos acercar a la tentación, podemos pecar y de acuerdo a eso no moriremos, ¿cierto? No nos apartaremos de Dios. Dice verdades a medias, ¿cierto? Porque dice no moriréis, una mentira, ¿cierto? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De pronto conocerían el bien y el mal, producto de esa desobediencia, pero serían abiertos vuestros ojos y serían como Dios. Otra gran mentira, no seríamos como Dios, ¿cierto? Pero acá encontramos que ella comienza a desobedecer porque ella tiene una percepción de que Dios no le está dando lo mejor, ¿cierto? De que Dios es un mentiroso. Involuntariamente está diciéndole a Dios: no, pues tú me dejaste acá en el Edén, pero este animal me está diciendo, ¿cierto? Esta bestia me está diciendo que tú no me dijiste toda la verdad, ¿cierto? Y le está diciendo eso a Dios. Y ella cede a la tentación, porque la tentación es atractiva, ¿cierto? Lo atrae a uno, lo seduce, ¿cierto? Hasta que la mujer ve el árbol que era bueno para comer y que era agradable a sus ojos como la tentación, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La tentación y el pecado producen miedo en cada uno de nosotros. Eso es lo que sucede en el momento que nosotros caemos, que nosotros pensamos que la voluntad de Dios, en este caso de estar en el Edén, no era lo mejor para cada una de nuestras vidas. Nosotros comenzamos a tener miedo de esa percepción del Dios que tenemos, de un Dios posiblemente mentiroso, de un Dios que no quiere lo mejor para nosotros, de un Dios que está pensando solo en Él y no en el bienestar de cada una de nosotros, cosa totalmente alejada de la realidad. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañar. Ya estaba dando la fórmula para ese pecado, para esa desobediencia que había venido sobre Adán, sobre Eva, y que había entrado al huerto del Edén, y era por medio del Señor Jesucristo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cierto que nuestro niño consentido, ya por haber desobedecido los
planes hermosos que tenía para Dios, Dios para él, ya comienza a ver que la justicia de Dios lo mostraba, le permitiría comer de eso que él plantara, ¿cierto? Pero ya no sería tan bendecido como en el Edén, ¿cierto? Que todas las cosas se daban, ya tenía que esforzarse un poco más. Decía que la tierra será maldita por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El niño consentido ya había salido del Edén, ya había salido de esa parte en donde Dios había destinado para que tuviera las mejores cosas, y ya le tocaba esforzarse por conseguir ese sustento del que debía comer. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Es decir, ya me desobedeció una vez, ya va a continuar desobedeciendo. Y entonces dijo: por amor, y coma y viva para siempre. Y coma y viva para siempre lejos de Dios, ¿cierto? Apartado de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces encontramos que en realidad el apartarse de Dios y el apartarse Adán y Eva de Dios lo condujo fue porque vino y habló la bestia, ¿cierto? Vino y le dio una mala percepción de Dios. Le dijo que Dios no tenía una voluntad, la mejor voluntad para ellos. Y eso fue lo que condujo a que ellos desobedecieran, ¿cierto? Entonces, no, pues me colocó el huerto, me dio todas las cosas que yo quería, pero en realidad no estoy de acuerdo con él en la voluntad que quería darme. Entonces ahí viene una primera parte que causa la desobediencia, y es no estar de acuerdo con Dios y no ver a Dios como el Padre que en realidad quería lo mejor para nosotros o quiere lo mejor para nosotros. Esa es la primera parte de la desobediencia, el no estar de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y algunas veces uno encuentra personas que de pronto han sido cristianos desde muy pequeños y encuentran ansias de vivir cosas del mundo, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿qué es lo que le sucede a usted? ¿Sí? Si Dios, y por medio de Dios consigue las mejores cosas, y Dios le tiene las mejores cosas para usted, ¿por qué está pensando eso? Pues ya ha sucedido lo que estaba sucediendo acá, y es que el mundo y el demonio le está cambiando esa percepción de la voluntad de Dios, que quería lo mejor para cada uno de ellos, y no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Dios en este momento había hecho las mejores cosas para Adán y Eva, ¿cierto? Todo era bueno, todo era lo mejor para cada uno de ellos, pero ellos no lo apreciaron, de pronto por no ver, porque no estuvieron en los primeros días de la creación, ¿cierto? No apreciaron todas esas cosas que eran buenas, y buenas en gran manera. Ahorita sí tenía que enfrentarse Adán a algo, y era que tenía que trabajar para su sustento y además trabajar alejado de Dios. Entonces, primera cosa que nos lleva a desobedecer es tener y pensar que la voluntad de Dios no es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Segunda parte, algunas veces vemos a un Dios alejado de nosotros, un Dios que es solo juzgador, pero que no nos da amor, ¿cierto? De pronto a nosotros y a Adán, al no ver todas esas cosas, toda esa creación que hizo, plantar un huerto en el Edén y disponer de él todas las cosas, no percibió el amor que estaba mostrando Dios a través de todo lo que estaba haciendo, de plantar allá y aún darle a la mujer, ¿sí? Entonces también tenemos una concepción errada de Dios, y es de un Dios que no tiene amor por cada uno de nosotros.
también una parte en la soberanía de Dios, ¿cierto? Creemos algunas veces que la soberanía de Dios no es lo mejor para nuestras vidas, y de acuerdo a eso, entonces comenzamos a alejarnos y comenzamos a decir, no, espere, que Dios sí habla algo acerca de su voluntad para mi vida, pero yo creo que lo que yo pienso y a la manera que pienso es lo mejor para cada una de nuestras vidas. No estamos de acuerdo con la soberanía de Dios y no estamos de acuerdo con la justicia de Dios, ¿cierto? En el momento que Dios habla y dice que bueno, la mujer va a sufrir dolores para que tenga los partos, y también que el hombre tiene que ahora ganarse su comida, entonces ya estamos en contra de esa justicia que Dios estableció, y es una de las características de Dios, ¿cierto? Entonces todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Y a qué llevó a Adán y a nosotros, identificándonos con Adán? A que se ponga en práctica algo que dice en la palabra de Dios y tomamos esta decisión. Dice en Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Adán, cuando estaba en el Edén, estaba junto a Dios, ¿cierto? Y él estaba de acuerdo con Dios en todo. Él estaba de acuerdo en que Dios tenía la mejor voluntad acerca de lo que él debía hacer, del oficio que le había puesto, de las cosas que había dispuesto para él. Pero cuando entra esa desobediencia, entonces se le cambian los papeles a Adán y él comienza a pensar cosas distintas a lo que en realidad es Dios, ¿cierto? Entonces Dios no quiere lo mejor para mí, ¿cierto? Dios no tiene amor por mí, la soberanía de Dios no es lo mejor para nosotros, la justicia de Dios pues no es tan justa, ¿cierto? Porque me sacó de allá del jardín del Edén y ahora me toca trabajar. Antes era el niño consentido y ahora no soy tan consentido como lo era allí. Y después, entonces se tiene que solucionar esto de alguna manera, ¿cierto? Y es por medio del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo comienza a mostrar todas esas características que se habían perdido y que habíamos perdido nosotros de la vista de nosotros acerca de Dios. Esas características que eran el amor como una de las principales características de Dios. Y esa parte del amor se manifiesta en Juan 3:16. De pronto es uno de los versículos más repetidos, más aprendidos en la vida del cristiano, pero es uno de los versículos que muestra a ese Dios que quiere acercarse a nosotros nuevamente por medio del amor, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor muestra de amor, yo no soy padre, pero la mayor muestra de amor es dar un hijo en ofrenda por unos pecadores, ¿cierto? De pronto el dolor más terrible de nuestras vidas o de la vida de un dolor, el dolor más complicado es perder a un hijo, ¿cierto? ¿Cómo más perder a un hijo amado, un hijo que cumple con todo, que es obediente? Y de esa manera fue la que Dios eligió para mostrarnos ese amor que tenía por nosotros, ¿cierto? Reconciliarnos nuevamente con esa percepción de amor por Dios, ¿cierto? Y acá ya comenzamos a acercarnos nosotros a Él, ¿cierto? Ya aparecemos y ya comenzamos a decir, sí, Cristo vino por mí, murió por mí, y Él está mostrando esa imagen que había perdido de Dios, y yo comienzo a acercarme por medio del Señor Jesucristo a la cruz, y por medio de la cruz y por medio del Señor Jesucristo ver a ese Dios invisible por medio de las obras del Señor Jesús. Y Él comienza a atraerme con esos lazos de amor, ¿cierto?
Y Él comienza a mostrarme que por la fe es que nosotros vivimos, que por la fe en el Hijo de Dios es que, y en ese amor es que nosotros comenzamos a estar totalmente unidos a Dios. Y acá llegamos a la parte de Juan 15, 1, 10, que habla acerca de esa unidad con Dios, ¿cierto? Por medio del Señor Jesucristo. Y dice en su palabra, Juan 15, 1, 10, yo soy la vid verdadera. Cuando salimos de Edén, estábamos apartados de Él. Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora tenemos que estar de acuerdo y encontramos que estamos de acuerdo por medio del Señor Jesucristo con Dios nuevamente. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hoy tenemos que estar de acuerdo con esa palabra que nos limpió y que nos justificó delante de Dios, y es esa palabra que fue manifestada por medio del Señor Jesucristo, el cual es el verbo, es la palabra, es el que vino y murió a través y murió por justificarnos delante de Dios. En eso estamos de acuerdo y en eso está de acuerdo la iglesia, y así como está ahí en la vid, entonces nosotros nos unimos a Cristo y la iglesia se une a Cristo es por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo. Y nosotros comenzamos a andar de acuerdo a esa palabra y Dios comienza a hacer su obra en cada uno de nosotros. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Esto fue lo que sucedió con Adán, ¿cierto? Fue echado fuera del Edén por no tener esa comunión, esa percepción de lo que quería Dios, estar de acuerdo con Dios y no andar juntos. Dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mis palabras, ¿cierto? Todas las enseñanzas acerca de la palabra de Dios, todas las enseñanzas que Él nos da, que fuimos salvos por gracia. Si estamos de acuerdo a esa palabra, entonces podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué más cosas nos dice Dios que hagamos? ¿Cierto? Habla acerca de todo, habla acerca de las relaciones con las demás personas, nos enseña acerca de la libertad, nos enseña, nos dice que nos ama, ¿cierto? Y no solo nos dice que nos ama, sino que manifiesta a través de su vida que en realidad nos ama, viene y muere por nosotros. Él nos dice que por Él, por sus llagas fuimos sanados, por todas las cosas que Él hizo fuimos sanos. Y también inicia a cortar y a quitar esas cosas que en realidad no nos convienen en nuestras vidas. Y son esas cosas, de pronto esas actuaciones, ¿cierto? De pronto esas ganas de tentar, ¿sí? Esas circunstancias que nos llevan a desobedecer a Dios. Él inicia a cortarlas, ¿cierto? De pronto uno cuando se vuelve cristiano comienza a ser como un poco fastidioso, y yo comprendo a ciertos amigos de la universidad que cuando fui cristiano ya percibieron algo distinto en mí, y yo comencé a manifestar cosas que antes no manifestaba. Antes pues me gustaba salir ciertos momentos a rumbear, a embriagarme, ¿cierto? Y de un momento para otro, cuando soy cristiano y comprendo las cosas, ya comienzo a alejarme de eso. Ya no estoy de acuerdo
con esas cosas por las consecuencias que vienen detrás de eso, infidelidad, porque viene la parte económica también, cosas complicadas. Y ellos comienzan a alejarse de mí, porque se cumple eso que leíamos en Amos: estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ya comienzan a percibirnos de distinta forma, pero lo importante es que ya no estoy de acuerdo con el mundo, ya no estoy de acuerdo con las cosas que me llevan a apartarme de Dios, sino estoy de acuerdo con las cosas que me unen a Él. Y Dios comienza a cortar todas esas cosas que me obligaban y que me llevaban a desobedecerlo a Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, ¿cierto? Si estamos de acuerdo en los mandamientos de Dios, ya no en un Dios con la percepción totalmente errada que teníamos de un Dios juzgador, sino un Dios de amor. Ya un Dios que si nos pide algo y que si nos manda a hacer algo es porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Ya si guardáis mis mandamientos, los mandamientos de Dios, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces sucederá esto. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo y por mandarnos este mensaje, porque por medio de Él volvemos a tener una percepción buena de Dios. Un Dios de amor, un Dios de justicia, pero que nos justificó, un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, que coloca los mandamientos porque es lo mejor para cada uno de nosotros, y que muestra su amor a través del Señor Jesucristo. Esto es lo que en realidad nos une como iglesia: el seguir totalmente los mandamientos de Dios, creyendo en un Dios de amor, el seguir y recibir ese sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros para que seamos justificados y que creamos por fe y seamos salvos por fe. Así que, amados hermanos, cerremos nuestros ojos y hoy queremos sellar estas palabras con las que estamos de acuerdo contigo, Señor. Estamos de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo hizo por medio de su sacrificio, y fue mostrarnos el gran amor que tiene Dios por cada una de nuestras vidas, y fue retornar esas cualidades y esas cosas que quería para cada uno de nosotros. Y hoy, precioso Dios, te colocamos, Señor, como el centro de nuestras vidas. Tú eres quien nos une. Estamos conformes con todas las cosas que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que somos salvos por gracia. Hoy declaramos que el Señor Jesucristo ha muerto, que ha mostrado su amor con nosotros, en que ha muerto aún nosotros siendo pecadores. Y hoy declaramos, precioso Dios, que esas palabras son selladas en cada uno de nosotros, que tú, así como colocaste en el Edén todas las cosas, las dispusiste para nuestro beneficio, Señor. Hoy dispones del amor para nuestro beneficio. Hoy nos sentimos amados, Señor, porque tú has dado a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros, Señor. Hoy sabemos que nos amas del tamaño de la vida del Señor Jesucristo, de la sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor. Hoy sabemos, precioso Dios, que si seguimos tus mandamientos, precioso Dios, tú tienes una vida asegurada, una vida abundante para cada uno de nosotros, Señor. Hoy conocemos, Señor, que tú en la cruz derramaste tu sangre, Señor, y por tus llagas fuimos todos curados, precioso Dios. Y hoy, amado Jesús, te damos muchas gracias, precioso Dios, porque somos curados de enfermedades, Señor, porque todas las consecuencias que venían por causa de la maldición, Señor, hoy se quitan en cada una de las personas de tu iglesia, Señor, los que han confiado en ti, Señor, y los que han
declarado, precioso Señor, que tú has muerto por nuestras vidas y que gracias a tus llagas hemos sido sanados, precioso Dios. Hoy reclamamos esto para nuestras vidas, precioso Dios. Hoy reclamamos, precioso Señor, esa palabra que dice que fuimos amados, precioso Señor, y sabemos, precioso Señor, que el valor que nosotros tenemos es el valor de tu muerte, precioso Dios. Nada nos apartará de tu amor, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, Señor. Y hoy estamos juntos contigo y hoy declaramos, precioso Dios, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Hoy caminamos junto a ti, Señor, y aún más, Señor, has dispuesto el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y a ese Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Ese Espíritu Santo de Dios habla a nuestro espíritu y dice que nosotros somos hijos de Dios. Te damos muchas gracias, precioso Dios. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.